Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar la sesión de hoy de este tercer coloquio Patria, después de una jornada muy intensa ayer, donde tuvimos conferencias excepcionales, encuentros excepcionales también, y reanudamos con uno de los paneles que quedó pendiente del programa de ayer. Yo decía con los compañeros, no por un retraso, sino por una intensidad en uno de los momentos del coloquio, en el recuerdo, ¿no?, el apoyo al pueblo palestino. Y comenzamos esta jornada con el panel integrado por Alejandro Pedregal, que es cineasta, escritor, investigador del Consejo de Investigación de Finlandia, profesor de la Universidad de Aalto en Finlandia. Tiene libros como Evelia, Testimonio de Guerrero, y Tres incendios, apuntes para una crítica ecosocial del capitalismo inflamable. O sea, Alejandro trata temas sobre el imperialismo, sobre la ecología, el impacto ecológico del capitalismo. También están con nosotros Michelle de Melo, que es periodista, corresponsal de Russia Today en DRT en español. Dirigió un documental sobre Cuba, Aislados, Cuba y Estados Unidos, del bloqueo a la reaproximación en el año 2015. Y también está Estanislao Santos, que es un fotógrafo técnico en comunicación publicitaria y ha sido fotógrafo de campañas políticas muy importantes y de líderes muy importantes en nuestro continente, como Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner. También trabajó con Francia Márquez en Colombia. Y bueno, con estos integrantes, creo que la temática del discurso fílmico como recurso político en el escenario comunicativo actual va a estar más que satisfecha. Así que yo, sin más preámbulo, le doy la palabra a Alejandro para que comience el panel. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a todos los organizadores de Patria por haberme invitado y por todas las actividades que se han estado desarrollando. Es un poco duro en estos días, ¿no? Sabiendo lo que está sucediendo en Palestina, estar hablando aquí de repente de algo que parece tan banal como el discurso fílmico, cuando de lo que entran ganas son de hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, es una plataforma, ha sido una plataforma todos estos días maravillosa, de solidaridad con la lucha del pueblo palestino, también de solidaridad hacia Cuba, que está sufriendo un bloqueo criminal, y con todos los pueblos oprimidos por el imperialismo, ¿no? Entonces, yo quisiera precisamente empezar, yo he preparado algo muy breve, a partir de realmente un par de artículos en los que he estado trabajando últimamente y tal, y precisamente quería hablar del imperialismo, porque muchas veces hablamos del imperialismo, se convierte en una palabra fetiche, pero a veces cuesta definirlo, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una elaboración teórica con otro compañero que se ha publicado recientemente, precisamente en la que intentamos aterrizar una serie de categorías y una serie de ideas sobre el imperialismo. Alrededor del imperialismo, de lo que implica el imperialismo ecológico y de las variantes cosméticas que estamos viendo hoy alrededor de la cuestión ecológica, ¿no? Entonces, tal y como nosotros lo que intentamos concluir es que se trata de un sistema integral de drenaje de valor, ¿no?, que el norte captura del sur, ¿no?, y que se da gracias a el acceso a trabajo, materiales, energía barata que se lleva del sur al norte, ¿no? Entonces, como sistema de drenaje de valor, el imperialismo lo que pretende, sobre todo, el fin último del imperialismo es la dominación económica de las esferas que quedan subordinadas, ¿no?, de las esferas regionales, de aquellos países que quedan en lo que se llama la periferia, ¿no?
Ahora bien, el hecho de que el fin último sea la dominación económica no quiere decir, no implica que los únicos instrumentos que se utilicen sean económicos, ¿no? Sino que es una combinación de instrumentos que abarcan desde lo más coercitivo a lo más consensual, ¿no? Desde la coerción al consenso, en lo que habría que situar de una manera un poco amplia y que evidentemente son esferas que interactúan y que no están simplemente compartimentadas, incluso que entran en contradicción, lo que estaría en el extremo más coercitivo, que sería lo militar, lo que queda un poco en el medio, que sería lo político-diplomático, y luego la esfera cultural, ¿no? Y es ahí donde, definiendo estas categorías, pues hablábamos de cómo dábamos algunos datos de cómo se expresa ese dominio en cada una de las esferas, ¿no? Entonces, si en lo económico, evidentemente, el dominio del dólar, de las finanzas, especialmente desde Bretton Woods y tal, de los acuerdos de Bretton Woods y tal, definen un poco todo el área económica, ¿no? Aparte de los acuerdos, donde entran otras categorías que tienen que ver con lo político o con lo diplomático, pues por ejemplo nos encontramos que en lo militar Estados Unidos tiene, por ejemplo, 740 bases en el territorio estadounidense, pero más de 800 en 80 países alrededor del mundo, con un presupuesto de 877 miles de millones en gasto militar en 2022, lo que representa un 39% del gasto militar mundial, lo que representa lo que es un presupuesto superior al gasto de los siguientes 10 países combinados en gasto militar y al gasto de los siguientes 144 países combinados en gasto militar, ¿no? En lo político, pues qué decir, ¿no? O sea, todos sabemos lo que implica la Organización de Estados Americanos, lo que es la NED, la USAID, las diferentes fundaciones que financian educación y que hacen lobby y tal. Y en lo cultural, que es un poco donde me quería centrar, la cuestión de cómo desarrollan toda una industria cultural cuyas dimensiones imponen fórmulas, modelos, acuerdos de distribución. Por ejemplo, todos sabemos los acuerdos de distribución que se hacen de manera que se imponen de una manera pues imperial, ¿no? O sea, tú compras, quieres que se proyecte los Avengers en los cines, pero tienes que comprar un paquete con otras 20 películas que tal. Hay toda una red de plataformas y tal que imponen no solo modelos de hacer, sino también imaginarios de cómo pensar qué es la buena forma de hacer cine y tal, y cuáles son los discursos y las estéticas que deben imponerse, ¿no? Aparte de eso, la industria audiovisual, lo que es el cine, por ejemplo, ya en 2006 se estudió, se investigó que era la industria con mayor emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Los Ángeles, o sea, en lo que es el centro de la... Entonces es una industria altamente contaminante, es una industria con un impacto enorme sobre nuestros ecosistemas y que además sigue creciendo y que además es algo que parece que escapa al público, ¿no? Entonces, yo lo que había planteado, y esto viene de otro trabajo que he estado realizando, es qué respuesta se puede dar
a esta situación. Es evidente que toda la discusión alrededor de los discursos fílmicos, de qué contar y cómo contarlo y tal, es algo que ha estado y que está presente en el campo popular, en la gente que intenta hacer un cine un poco en los márgenes o fuera de esto, pero bueno, las corrientes también a veces son difíciles de frenar, ¿no? O sea, quiero decir, uno no es impermeable y evidentemente la cuestión del entretenimiento es importante y hay que reivindicarlo también, pero bueno, hay que pensar en ese entretenimiento con qué tragamos, ¿no? Qué es lo que aceptamos mientras nos divertimos, ¿no? Entonces, yo sencillamente, yo como investigador he trabajado mucho con el campo cinematográfico de lo que se llamó en Cuba el nuevo cine latinoamericano, en Argentina el tercer cine, que de alguna manera se vincula, bueno, en Cuba también es el cine imperfecto, ¿no? Que es del que hablaba Espinosa, y que quizá el tercer cine fue el término que más se exportó a la hora de definir esto, ¿no? Evidentemente, como todas las experiencias históricas, es absurdo pensar en replicarlas, ¿no? Es absurdo pensar en ellas en términos de algo que se puede replicar, que se puede mimetizar, algo evidentemente que ha pasado hace tantos años. Pero bueno, hay una serie de cuestiones estéticas, de pensar, por ejemplo, la imperfección como esa cosa brechtiana que te rompe con la continuidad y que te da espacio a pensar, que se ha dado en algunos autores actuales, ahora los mencionaré algunos. Hay cuestiones narrativas que tienen que ver con los discursos, que tienen que ver con qué se cuenta y cuál es el foco, donde el foco que no sea el foco, no sea la clase mediera o el niño rico que se mete en problemas, ¿no? Sino que a lo mejor el foco se puede mover. Hay otros sujetos y otros protagonistas que pueden ser colectivos, que son populares, tal. Y luego hay toda una forma de pensar la organización y el acercamiento a la tecnología, la organización de trabajo, en definitiva la industria, ¿no? En otra escala, y el acercamiento a la tecnología que permite pensar más en unidades. De hecho, en el caso de Solanas y Getino, en el caso del tercer cine, se vinculaba mucho a la teoría del foco, la cuestión de que técnicamente los equipos se pudieran intercambiar y hubiera, de alguna manera, una relación más horizontal en cómo se organizaba el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay trabajos, pues no sé, de Goran Ulson, de Anna Bass, hay trabajo del Raúl Peck, del director haitiano, que han recogido algunas de esas cuestiones estéticas, narrativas o digamos, industriales de cómo pensar el trabajo y tal, que permiten reflexionar sobre un cine que nos podría servir de contrahegemonía a estos elementos imperialistas, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí porque sé que si no vamos a ir mal de tiempo, así que nada. Gracias. Hola, hola. Ah, sí. Bueno, muy buenos días a todos, todas, todes. Primero quisiera agradecer a la OPEC por esta invitación. La verdad que es un privilegio poder estar aquí aprendiendo de ustedes y compartiendo algunas ideas. El tema de esta mesa es el discurso fílmico como recurso político. Pero como no soy cineasta y no trabajo con cine, pero sí ya he dirigido algunos documentales, trataré de hablar un poco más del lenguaje audiovisual de manera más general, ¿no? En términos más amplios aquí. Justo en estos días estábamos comentando sobre lo hipnotizante que puede ser una televisión cuando está prendida en un ambiente, o incluso
pasa lo mismo en un video con el teléfono, ¿no? Cuando estamos en ese ambiente, todos estamos atrapados ahí a esta imagen que se está desarrollando, aunque a lo mejor no nos interese tanto el contenido, pero en algún momento nos vemos ahí atrapados. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? ¿No? Esta capacidad de aliar la imagen y el sonido y que sea tan inmersivo en este contenido a nuestro favor. En estos días aquí durante este coloquio también hemos tratado de caracterizar el momento histórico en el que estamos viviendo, de una crisis profunda de este sistema de explotación y de opresión. Pero sin embargo, por más senil que pueda estar el capitalismo, él no se va a caer por cuenta propia y eso ya nosotros lo sabemos. Pero en este momento también hace falta que tengamos las condiciones de construir ese nuevo bloque histórico del que hablaba Gramsci, justamente para contrarrestar el poder de las élites y proponer un proyecto alternativo de vida. Ahora, en este contexto de hegemonía de la superpotencia, de una decomposición incluso del Estado burgués tradicional, como lo conocemos justamente por la acción directa del capital, en un contexto de extrema financiarización del capital, de fortalecimiento de ese capitalismo cognitivo y de la acción de esos oligopolios que son las Big Techs. Nosotros tenemos ahí nuevamente una ascensión de la centralidad de la estrategia que es la disputa comunicacional, que es la disputa cultural por la hegemonía cultural, justamente en este contexto. En tiempos entonces de capitalismo cognitivo, de modulación algorítmica, la disputa por subjetividades me parece que es clave. Y para eso el lenguaje fílmico, el lenguaje audiovisual también me parece fundamental. Es urgente que podamos atender la demanda o podemos responder a esta demanda colectiva por un sueño de futuro, por un sueño de cómo construir nuestra vida en sociedad, presentando una alternativa a la barbarie que nos propone el capitalismo, a la barbarie que nos proponen esas big techs, esos oligopolios. Tenemos que crear esas mayorías en torno a un proyecto emancipador. Y para eso, nuevamente, el lenguaje audiovisual es fundamental. Quisiera compartirles algunos datos del Global Digital Report del año pasado, del 2023. El 62% de la población mundial tiene acceso a Internet. Y de este total, 4,6 mil millones, o sea, lo que significa el 58%, es usuario de redes sociales. Personas entre 16 y 64 años dedican en media 6 horas y 58 minutos diarios al consumo de Internet, de las cuales 2 horas y 27 minutos son para el uso de las redes sociales. Hoy, el tiempo de consumo de Internet de las personas es el doble del tiempo en que pasan frente a una televisión. Y no por nada, el YouTube se convirtió en el segundo mayor buscador del mundo, solo detrás de Google, y es una de las redes sociales más populares en Latinoamérica. Y es que las nuevas generaciones se comunican a través del lenguaje audiovisual. Basta con que veamos a los centennials y los tiktokers, y, en fin, es el lenguaje audiovisual la manera como mejor se comunican. Y también basta con ver cómo las distintas plataformas de redes sociales en los últimos 5 o 6 años han tratado de desarrollar nuevos mecanismos para que sea más fácil y más rápido compartir precisamente videos en sus plataformas, ¿no? Así lo ha hecho WhatsApp, así lo ha hecho Telegram, así lo han hecho Instagram, bueno, todas las principales redes sociales. Justamente priorizan el video como una manera de difundir información. Pero más allá de que el video tiene justamente ese alcance mucho más profundo en la subjetividad, justamente porque genera esa inmersión en el contenido, ¿no? A partir de la unión entre imagen y sonido, también tenemos que llevar en cuenta que nosotros estamos hablando desde el sur global, desde economías en donde se desarrolló un capitalismo dependiente, en el que todavía convivimos con inequidades muy profundas y con la realidad de tener millones y millones de personas analfabetas en nuestros países o que apenas pueden leer. Para tener una idea, en Brasil, un país con una población de 203 millones de habitantes, la tirada media inicial de libros es de 5.000 ejemplares. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que abandonar los libros, que ya nadie quiere leer? No. Pero que nuevamente el video, el lenguaje audiovisual asume no solo una importancia desde el punto de vista político,
pero también desde la perspectiva pedagógica en nuestros pueblos. Y por eso lo tenemos que reivindicar. El medio no es todo, ¿no? Pero la alianza entre la forma y el discurso es precisamente lo que nos puede llevar a tener éxito en esta disputa por mentes y corazones. Es que nosotros en esa velocidad vertiginosa con la que se ha desarrollado la tecnología y las redes sociales en los últimos años, nos hemos tratado de adaptar al formato y al lenguaje que nos proponen estas plataformas digitales, que son videos cada vez más cortos, ¿no? Si es en X, videos de hasta 2 minutos 20, si es en Instagram, videos de hasta 1 minuto 30, y con cortes muy rápidos, cortes de 1 segundo, que si bien pueden comunicar, ¿no? Y pueden generar un resultado interesante desde el punto de vista incluso estético, pero por el otro lado también al final se convierte en un amontonado de imágenes que lo que nos hace es precisamente seguir alimentando ese ritmo hiperacelerado que nos propone el capital, el neoliberalismo, ¿no? Y que nos compromete la capacidad cognitiva incluso, esta cantidad de videos. Claro, nosotros nos adaptamos a estos formatos porque vivimos, como ya lo hemos comentado en otras ponencias aquí, la dictadura de los algoritmos que fueron desarrollados por esos oligopolios digitales y que por lo tanto justamente atienden a esa demanda de acelerar cada vez más la velocidad de circulación de datos, de información, de mercancías, por lo tanto de capital. Pero también, además de adaptarnos a ese formato, porque el medio finalmente como que nos lleva a eso, me parece que en algún nivel hemos comprado el discurso, el mito, de que la gente ya no quiere contenidos más largos, de que la gente ya no quiere profundizar información, de que los jóvenes sobre todo lo que quieren es eso, es una comunicación rápida, superficial, que no necesariamente los haga reflexionar sobre temas más complejos, lo que también no es cierto. Basta con ver experiencias exitosas de youtubers, por ejemplo, que hacen videos más largos, 20, 30 minutos, o incluso transmisiones live de 1 hora. ¿Y en dónde queda entonces ese mito de que ya los jóvenes nos interesan por videos, o bueno, la gente en general, no solo los jóvenes, nos interesan por videos más largos? Es que para mí la clave es emocionar al espectador, ¿no? La clave es, incluso dentro de las redes sociales, pero para nosotros mismos, para hacer esa batalla comunicacional, esa batalla por la hegemonía cultural, la clave es llamar la atención de las personas y hacer con que quieran interactuar de alguna manera con este contenido, o sea, hacer ese llamado a la acción. Y para eso, la extrema derecha, nuestros enemigos, actualizan los constructos del discurso político ya establecidos por Goebbels, tales como, ¿no?, el discurso en orden directa, el dualismo, que nos sugiere justamente esa disputa entre un grupo que somos nosotros contra ellos, y como bien comentaba Jorge, incluso en la ponencia de ayer, la extrema derecha hace eso caracterizando muy bien quiénes son los ellos, ¿no? Quién es el enemigo y cómo lo identifico el enemigo, y también caracterizando muy bien quiénes somos nosotros, ¿no? Cuáles son las características que nos identifican para crear dentro de este dualismo la retórica revanchista y crear esa cruzada entre con quienes estamos luchando. Pero además de restaurar estas bases de la estrategia propagandística del nazifascismo, la extrema derecha logra actualizar precisamente ese discurso, esta estrategia, con el uso de herramientas tecnológicas que hoy nos permiten trazar perfiles mucho más detallados del público en el que estamos tratando de comunicarnos. Y han entendido antes que nosotros que en redes sociales, ya, aunque son también medios masivos de comunicación, por ahí ya el discurso no se distribuye de manera llana y masiva, sino que ahora se distribuye dentro de burbujas de interés que son justamente dentro del ciberespacio, esas burbujas de interés que conforman esa comunidad, que crean identidad de grupo. Con eso
ya para ir finalizando, porque ya me dijeron que ya el tiempo se nos escapa de las manos. Con eso lo que quiero decir, que tenemos entonces nosotros que asumir también la misma base de la propaganda nazi, ¿no? Sino que tenemos que entender cómo actúa el enemigo para saber también cómo actuar en contra de él, cómo combatirlo. Y si ellos actualizan las estrategias de Goebbels, nosotros tenemos que rescatar y actualizar la base de la agitación y propaganda leninista, que precisamente nos proponía eso, ¿no? La agitación como una manera de crear esa chispa del llamado a la acción y la propaganda política como un trabajo a mediano y largo plazo de formación política, de formación pedagógica y de creación de comunidad, de creación de identidad. Mientras la extrema derecha llega con su programa máximo y mientras la industria cultural imperialista nos bombardea cotidianamente con sus producciones de que estamos en un futuro incierto y de que es más fácil pensar en el apocalipsis, ya sea por un conflicto nuclear, ya sea por el surgimiento de una nueva pandemia, ya sea por el control de las nuevas tecnologías, que pensar en la superación del sistema actual. Nosotros tenemos que ser capaces de proponer para las personas que la superación de ese sistema es posible. No estamos viviendo el fin de la historia, pero que la superación de ese sistema no va a pasar por salidas individuales, que es lo que nos propone el neoliberalismo en ese momento, y sí por la creación de comunidades, por la creación de vínculos de solidaridad y por la creación de un proyecto de emancipación. Tenemos que seguir y volver a hablar del socialismo como, no de manera abstracta, sino como la única salida a la barbarie, como la única alternativa a la barbarie. Y yo creo que eso es lo principal, es rescatar y actualizar esos constructos básicos de la propaganda leninista y volver a hablar de las palabras que son nuestras, de las propuestas que son nuestras, de nuestras categorías. Volver a desdemonizar lo que ellos han tratado de crear en torno a lo que es el socialismo, a lo que es el comunismo, y decir que justamente esa es la única alternativa para que realmente tengamos un futuro. Entonces hace falta ahora utilizar este lenguaje audiovisual que nos toma a todos por las redes sociales y sobre todo a los jóvenes para restaurar la utopía, para restaurar la esperanza, para restaurar la posibilidad de soñar en una sociedad distinta en la que solo la podemos construir basada en un profundo sentimiento de solidaridad de clase. Bueno, buenos días. Primero que nada, decir que esto no es lo mío, así que lo mío es esto. Por eso les voy a mostrar una presentación que va a ser mucho mejor que hablar. Pero acá mis compañeros y compañeras insistieron con que hable, así que acá estoy. Agradecido igual de poder tener el espacio agradecido con Rosa Miriam Elizalde, con Rogelio Polanco, con Abel presente aquí, con María Fernanda Ruiz, con todo el coloquio Patria, de poder tener esta oportunidad de contar un poco mi experiencia en lo que ha sido la fotografía en campañas en Latinoamérica y de la producción audiovisual de spots y videos que fuimos haciendo un grupo de militantes estos años. Bueno, para empezar, dije que si tenía pánico iba a decir lo siguiente. Mi nombre es Estanislao Santos y tengo un problema. El problema es cómo pasamos de esto, de todo esto, y llegamos a esto. A esto y a esto como algo normal y atractivo para los jóvenes, para nuestra sociedad. Voy a intentar explicar lo que puedo con respecto al tema. Resumiendo, en la fotografía hubo 3 grandes etapas desde mi punto de vista. La primera etapa fue la fotografía analógica, que servía como un documento casi con un sentido de realidad inobjetable, donde, por ejemplo, se retrataba la guerra española, la guerra civil española o el desembarco de Normandía, etc. Y servía como un documento histórico que estaba relatando una verdad.
Era muy difícil alterar esas fotografías en un laboratorio, era muy costoso, no mucha gente lo sabía hacer. La fotografía tenía un peso, llegaba por los diarios, llegaba con un tiempo también de lectura y de instalación, y estas fotografías se volvían icónicas y recorrían el mundo, pero con un tiempo mucho menor al que actualmente las fotografías o los materiales lo hacen. Bueno, teníamos exponentes de la fotografía analógica que a mí me encantan, como Sebastián Salgado, que retrataba esclavos en las minas, bueno, en la Resistencia. Bueno. Liborio Noval, ustedes los conocen. El padre de la fotografía del siglo XX, según muchos del fotoperiodismo, Cartier-Bresson, un tipo que no solamente tenía un nivel de composición hermoso en sus fotos, que no, la mayoría de sus fotos no parecen políticas, que la mayoría de sus fotos utiliza la proporción áurea, etcétera, pero sí fue un tipo que fundó una agencia que se llama Magnum, que tuvo muchísima importancia en la difusión de noticias por todo el mundo. Bueno, la segunda etapa fue la fotografía digital, donde ya la tergiversación de los hechos era un poquito más a la mano con herramientas de edición digital como el Photoshop, y la difusión era bastante más rápida, no había que revelar los negativos, no había que ir a un laboratorio, sino que uno la podía bajar en una computadora, la enviaba. Yo he trabajado desde la fotografía analógica, que hacías 8 rollos, y para hacer eso tenías 2 horas de revelado, y recién ahí podías empezar a mandarlo a las redacciones de los periódicos, y al día siguiente salía la noticia. O sea, con la fotografía digital eso cambia. Las fotos salían en el instante, en el medio del acto, salías corriendo con una memoria, como fue en este caso, y la foto recorría antes inclusive de que Cristina esté hablando. O sea, Cristina hacía la caminata hasta el final del pasillo y ya la foto estaba recorriendo. Y la tercera etapa es de una fotografía creada por software, que eso incluye la mejora de las imágenes que tienen hoy muchos dispositivos móviles y muchas cámaras sin espejo, y al mismo tiempo también la creación por medio de la inteligencia artificial de estas imágenes. Acá ya la cosa se puso bastante más complicada porque la irrupción de las redes sociales varios años antes de esto hicieron que la difusión de estas fotos ya sea mucho más, todavía si era rápida en la fotografía digital, mucho más. Ni siquiera necesitas que suceda el evento. O sea, vos podés crear el evento en la computadora antes de que suceda. Detalles de la fotografía por software, no sé, el cielo está demasiado claro, lo reconoce, te lo oscurece, la cara está demasiado oscura, te la reconoce, te la sube. Esas son cuestiones estéticas. La luna está demasiado borrosa, tiene 1000 fotos de la luna, te crea una luna. Bueno, pero en la inteligencia artificial tenés también cosas como esto, ¿no? Uno ve esta foto y si no se fija bien en la foto, yo le hice fotos a Cristina como 4 años y algunos años atrás también. La mano esa que está ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos tiene la mano esa. Si yo le mando esta foto a cualquier persona distraída, estoy seguro que en una primera instancia no se van a dar cuenta de que tiene esa cantidad de dedos, y eso es un hecho, y hasta que se desmiente eso, capaz que nunca se desmiente, ¿no? Bueno. O sea que tenemos un uso, digamos, de la inteligencia artificial que puede ser, en imágenes por lo menos de alguna manera positiva, digamos, como puede ser pasar de esto a esto. Pero también tenemos otros usos que por lo general la derecha los tiene bastante bien aceitados. Bueno, nosotros en términos de fotografía política hemos tenido fotógrafos que han creado íconos por todo el mundo. Me da mucho orgullo que el Che sea argentino y que haya recorrido como representante de una causa mundial, gracias a la foto de un fotógrafo cubano que captó un momento que no era arriba del escenario con un micrófono, sino que era una mirada, y esa mirada, bueno. Nuestros líderes latinoamericanos han tenido siempre mucha aceptación popular, mucha cercanía con el pueblo. Una cosa que se veía en las fotos, que se veía en los videos, que se veía en todos lados. Luego de una época en la que supuestamente las ideologías
se habían muerto. Encontramos unos procesos en Latinoamérica donde el amor del pueblo se expresa de una manera contundente. Yo todos estos fotógrafos, la verdad que son colegas con los que hemos en algunos casos conversado y la potencia que tienen, no hace falta explicarla la foto, ¿no? Es una foto de la caravana que hacía Lula en todo el país y eso es el proyecto de Lula, el proyecto de Evo, el proyecto de Cristina, el proyecto de Cuba. Y un día, viendo esto es lo que yo me imagino, una persona dijo, ojo con eso, me parece que esto llega, porque si no, o sea, creo que no llega más el tema del tipo que amenaza, del presidente de los Estados Unidos que estaba anteriormente, el tipo violento, etcétera. Me parece que tenemos que hacer otra cosa con las imágenes, porque tenemos a todo este bloque que de repente tiene esta situación y nosotros tenemos a un tipo que no tiene empatía con nadie. Y aparece un fotógrafo que es Pete Souza, que es un fotógrafo de Obama, que empieza a intentar a mostrarlo a Obama como el tipo común, ¿no? El tipo que se sienta en una hamburguesería y se pone a comer una hamburguesa. Aparte está el hecho de que era afroamericano, el primer candidato a presidente afroamericano, entonces por supuesto que tenía como una cuota de, bueno, no va a ser malo, porque fue un pueblo oprimido fue oprimido durante tanto... ¿Sí? Ok. Bueno, entonces el tipo empieza con una serie de fotos y una estética que yo lo cuento porque después de Pete Souza, la mayoría de las campañas políticas utilizaron este recurso en todos los candidatos. ¿Sí? ¿No? Obama es un ser humano porque saluda a alguien que limpia en la Casa Blanca o porque es bueno con los niños, ¿no? Todas estas fotos que parecen que fueran como robadas de un instante, que no fue producido, o sea que fue natural. Obviamente con la diferencia de que nuestros líderes pisan la calle y tenés miles de personas alrededor y obviamente lo popular a ellos les es repulsivo, entonces acá es más individualizada la cosa. Bueno, nada, Obama es un ser humano, tiene sentimientos. Lo mismo intentan otros líderes después, ¿no? Millonarios que no tienen cercanía con el pueblo y que no caminan las calles, pero que yo soy fotógrafo, o sea, para entrar a estos lugares no entras como entré y nadie me vio. Entrás con una cámara así y la persona te mira. No es que sucede una situación. Esto está todo producido. Acá nuestro expresidente, una anécdota en estas fotos. El tipo quería mostrar que viajaba en la guagua, ¿no? En el colectivo. Porque él era un tipo común. Un tipo millonario, ¿no? De traje en la guagua. Entonces hace esta serie de fotos y las publica. Hay una cosa, yo no quiero ser malo, pero esa gente son actores y actrices. O sea, pero bueno, todo esto son conjeturas, ¿no? Hasta que un día alguien se le da, muy bueno, la persona que lo hizo, la verdad que es increíble, de filtrar las verdaderas fotos. Las verdaderas fotos eran la guagua afuera, frenada en un determinado espacio, todo el servicio, digamos, de casa militar alrededor cuidando y él, por supuesto, adentro posando para las fotos. Estos tipos entendieron que nosotros éramos y a veces, por suerte, parecíamos lo que éramos, ¿no? O sea, en fotos aparecíamos representando ese pueblo en las emociones que le mostré antes, los besos a Lula, etc. Entonces empezaron a intentar hacer lo mismo. Bueno, en la parte de atrás de Obama no les mostré porque no quería spoilear lo de Macri, que me parece ridículo, pero acá también, ¿no? El servicio secreto, se le empiezan como a ver los hilos, ¿no? El fotógrafo ahí, bueno. A partir de ahí mucha gente empezó a copiar eso de una mala manera, hasta compañeros y compañeras del campo nacional y popular, pero bueno, estamos en otra etapa, por suerte hoy, replanteándonos otras cosas porque esto tampoco funciona ya. Ya este discurso no funciona y no es el que utiliza Milei, no es el que utiliza Bolsonaro, no es el que utiliza Trump, no es el que utiliza la derecha en todo el mundo. Utilizan un discurso muchísimo, sacar a individualizarlo y mostrar al tipo común. El discurso ahora es que te llegue por alguien que está al lado tuyo y el lenguaje ya no es cuidemos la estética con una cámara de fotos linda, sale de un celular porque
se institucionalizó ese lenguaje también. Entonces ahora vamos a explicar eso. Bueno, ahora tenemos un presidente, ¿no? En esta era de las fake news y de la inteligencia artificial, por ejemplo, que hace estas cosas. Yo no sé si se llega a ver bien la cara, pero voy a ir a unos detalles. El presidente tiene una serie de complejos físicos que para él son mucho más importantes que el hambre del pueblo, la pobreza del pueblo y cómo está matándonos de manera, a una velocidad enorme. Bueno, entonces acá el señor se hace un lifting en la cara y esta es la foto oficial. De hecho, hay una agencia que está intentando cerrar hace una semana, la agencia Telam de noticias, que el rumor era que la quiso cerrar porque mostraron una foto de él sin Photoshop. O sea, sin la inteligencia esa, sin el filtro ese que lo hacía un poquito más flaquito y más lindo. ¿No? Estamos en esa. La expectativa y la realidad, ¿no? La gente se mató, obviamente, en las redes sociales haciendo las comparaciones porque ya era a otro nivel. En esta foto, cuando haces zoom, el tipo es... Pero bueno, esto está todavía en el marco de lo no tan terrible, me parece. O sea, me parece que está mal, estás tergiversando la realidad, pero en redes sociales a mucha gente esto le cae gracioso. La gente que lo quiere le cae mucho más gracioso. Pero bueno, empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Otras cosas graciosas. Hace 2 semanas más o menos se viralizó una foto allá, que fue esta. Esta está recortada porque está en horizontal, ahora la voy a mostrar en vertical. La gente empezó a decir, ¿cómo que el presidente estaba vestido de duende? ¿No? Hasta que salió la verdadera. Ahora, en este caso, esto es una cosa que se hace con un clic en Photoshop. Esto vos seleccionás la zona que vos querés y le decís vestimenta de duende. No puse el video porque era largo y era para reírse nomás, pero se hace los mandaré si lo quieren, donde lo vestimos de todo, ¿no? Al tipo. Y se hizo hashtag en ese momento, se hizo tendencia, la gente le dice presidente al día de hoy, bueno. Esto sigue siendo todavía en el marco de algo cómico. Pero no sé si ustedes recuerdan estas fotos, no sé si las llegaron a ver, apenas la inteligencia artificial en imágenes empieza a aparecer, empiezan a surgir estas fotos de Trump que lo están llevando preso y empezó a salir en las noticias, por lo menos allá en Argentina, como bueno, pero esto es inteligencia artificial. Entonces todos con el miedo de qué es esto. ¿No? Trump preso, Trump corriendo, lo apresan a Trump, lo meten preso. Y uno diría, esto sigue siendo un meme. Hasta que Donald Trump retuitea una foto de él rezando, no sé cuál era el contexto, donde también tiene 6 dedos en cada mano, o sea que a menos que sea un alienígeno, esto ya empieza a ser como una realidad, ¿no? Lo mismo que hacía el presidente, nuestro honorable presidente Milei, lo hacen, lo replican, y no sabés ya esto en el orden de qué filosóficamente es la realidad o no es la realidad. Tenemos otros ejemplos graciosos que para algunos sonarán graciosos y yo imagino que para la comunidad católica no sonaron muy graciosos, pero estas fueron otras fotos que también recorrieron el mundo en la que estaba el Papa en una fiesta. Puse las más formales por el respeto que le tengo al coloquio, porque había otras en las que estaba fiesta total. Y esto sigue todavía en el orden de los memes hasta que sucede lo siguiente. Yo el año pasado estuve en la campaña de Ecuador, donde la candidata a presidenta era Luisa González. Luisa González estaba haciendo una serie de entrevistas en los medios más importantes de Ecuador, como es lo típico de hacer una campaña, y una de las entrevistas que hizo en Teleamazonas, en el canal Teleamazonas, que tiene muchísima vista, ya la agarraron e hicieron el siguiente video. Debemos trabajar en lo permanente, que es el acceso a un sistema de salud que no deje que un ser humano se nos muera por adicto. Debemos incluir el fentanilo en la tabla de consumo. Entendamos que es un problema de salud pública. Mientras vamos con acuerdos para devolver la salud y la educación como un derecho público de calidad y gratuito. Y ahí vamos a conseguir todos. Usted está suponiendo que... Bueno, capaz que no se escuchó mucho, pero lo que dice básicamente es que supuestamente quiere legalizar el consumo del fentanilo. No sé si ustedes notaron, alguna persona acá notó que ese video era falso. Si no hubiese sido por mi explicación, probablemente no lo hubiesen notado. Hacer ese video toma un tiempo aproximado de 2 horas, capaz.
Clonar la voz de Luisa puede tomarte 30 minutos. Agarrás 10 minutos de audio de Luisa, lo pones en una plataforma gratuita, clonás la voz. 10 minutos de cualquier audio de Luisa, la ponés, tenés la voz. Agarrás el video y le haces un lip sync, tardás 20 minutos. Y tenés una noticia que recorrió todo el país en el medio de la campaña, una semana antes, que, como ella había estado hablando de las tablas de drogas, tenía un marco donde decían, miren, no solamente está hablando de drogas y de qué drogas deben ser legales, sino que quiere legalizar el fentanilo. Imagínense el impacto que eso fue en redes sociales, el repudio. Sí, ya termino, voy a hacerlo muy rápido. Bueno. Debemos trabajar. Nada, hasta que se desmintió, yo ahora no encontré los videos. Antes entrabas a todas las redes y no podías parar de mirarlos, los denunciabas y se ven ahí. Pero como el amor vence al odio, dijo nuestra gran presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como la extrañamos, nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer algunas acciones más desde el amor y usando el arte para tratar de conmover, y no el odio, y no las mentiras, sino todos los que están acá probablemente conozcan lo que hicimos el año pasado con Fernanda y con Leandro Petrosino y con tantos otros. No puedo nombrar a todos porque me van a retar, pero saben que los quiero todos. Bueno, le pusimos el marco a un acto que podía haber sido un acto político. Le pusimos un marco estético que hoy vamos a Santa Clara. El otro día nos dicen, ¿ustedes son los que hicieron el mapping? Y decía ayer, ¿no? Decían, ahora estamos obligados a hacer mapping cada un mes, nos pusieron en un aprieto. Bueno, porque el vehículo hizo que el mensaje llegue. Capaz que había mucha gente que no hubiese ido sino a ese acto o no se hubiese interesado tanto que viendo algo que es monumental, como lo es al mismo tiempo también la sala inmersiva que hicimos, que los que no lo vieron no la puse para invitarlos a que vayan a verla. Voy a mostrar 3 videitos cortos, o voy a saltearme, así no me reta, voy a saltearme uno. Solamente voy a mostrar la estética. Este es un video que hicimos para la campaña de Francia Márquez. Lo voy a contar muy rápido. En el que tienen todas vendas, se sacan la venda para decir no nos silencien más. Es una cosa que en estética de redes sociales pega. Hay que buscar los lenguajes que se están usando en redes sociales. No podemos ser ajenos a eso. Está todo bien con el contenido, pero sin el vehículo ese lenguaje no llega. Hemos luchado. Acá hay yo fui fotógrafo y agarré y hice cómo hago con las fotos, porque ahora todo es video, ¿no? También en parte, pero la foto sigue teniendo una capacidad de reproducción rapidísima porque también ocupa muchos datos el video para enviarse en un celular. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Ni renunciamiento ni autoexclusión. Proscripción. Vos sabés que sí. Argentina y democracia sin mafia. Los argentinos nos lo merecemos. Preguntas tienen que contestar ustedes. Oye. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Mascota de usted. Bueno, se entiende. Lo voy a cortar porque sigue. Es un mensaje de Cristina que da cuando se la quieren llevar presa. Y que lo podemos dar con un vehículo de un video que hace que estés con la atención ahí constantemente. Contexto de este video, mundial, la gente quejándose, el país es lo peor que le pasó gracias al kirchnerismo y al peronismo, etc. Seguro que vamos a perder y es culpa del peronismo que perdamos el mundial. Entonces vamos a la semifinal y yo hago este video porque en la semifinal se festejó en el Obelisco como si fuera la final y fue tipo, bueno, llegamos a la semifinal y si no ganamos, no ganamos, pero vamos a festejar un poco y ponerle un poco de felicidad. ¿Quién diría que un video de fútbol puede tener ese peso políticamente? Un jugador que solo le ha dado alegría, y hay que decirlo, a los catalanes. Un técnico que tenga poder, que haga lo que tenga que hacer. Messi se adueñó de la selección argentina y lo que decidió poner sus amigos. Este es el resultado. Y no tengo pensado hundir. Todos esos que hablaban eran periodistas que decían que la selección era lo peor del mundo, ¿eh? Después se decían que la selección era lo mejor del mundo, por supuesto. Eso es lo que intentan, ¿no? Entristecernos. La desilusión generalizada. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado. Ven la cantidad de gente, ni un disturbio. Los revoltosos del pueblo no hubo un solo disturbio. Morirme desangrado y no me pidas que
Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Bueno, yo sé que para algunos esto puede ser una bobada, pero para nosotros que el fútbol nos encanta, yo cada vez que lo veo, habiéndolo hecho, yo me emociono. Eso implica que cada uno busque en su país, digamos, cuál es la fibra para tocar. Quiero terminar con un video y una reflexión muy cortita, así no me pega. Yo tuve una amistad con Eve. Eve para mí, y las madres fueron y son el faro de muchísimos militantes. Hoy estamos desamparados. Ayer nos enteramos de que Milei quiere el 24 de marzo, que se cumple un aniversario del golpe de Estado, quiere indultar a los genocidas. ¿Sí? Bueno. Con las palabras de Eve, cada cosa que dicen nuestros líderes son hermosas. Busquemos la manera de transmitirlas de la manera más sensible, porque si no quedan en un lugar... A Eve la criticaban porque insultaba, porque puteaba. No decían nada de que habían matado o habían desaparecido a sus hijos. Bueno, nada, vamos con el video solamente porque cuando hablo de Eve me pone muy mal. El día que vinimos por primera vez a esta plaza, el 30 de abril de 1977, 14 mujeres ingenuas, viejas y muy amargadas. Pero la plaza nos habitó, la plaza nos hizo iguales. En la plaza uno se libera, los pueblos se liberan con las plazas llenas. Los pueblos nunca se liberan en un escritorio. Sean rebeldes, no negocien la libertad, defiendan la vida del otro con la de ustedes. Tengamos claro que la única liberación posible, el pueblo la consigue en las plazas represas, escuchando su cultura, su música, teniendo esperanzas, divirtiéndose, luchando junto con la alegría, porque todo revolucionario vive alegre porque lucha. Bueno. Eve te invitaba a tu casa y te decía, no lloremos. O sea, ahora me daría un cachetazo por estar así, pero no lloremos, hay que ser felices, hay que escuchar música, que el pueblo tiene que ser feliz, tenemos que manifestarnos de esa manera. Una persona que perdió probablemente lo más preciado de su vida. Con el ejemplo de ella, mi propuesta es la siguiente, y con esto termino. Organizarnos en las redes sociales, utilizar la data, los focus group, data dura, saber dónde estamos parados para poder hacer un plan de comunicación estratégico, no pensar que nos sabemos todas porque sabemos cómo piensa el pueblo, porque a veces terminamos hablándonos a nosotros, más por una cuestión generacional. Yo tengo 39 años y los chicos de 20 piensan cosas completamente distintas a mí, tienen ofertas en las redes muchísimo... completamente distintas a lo que me llega. Entonces, pensar que yo les voy a hablar de un lugar que ellos tienen que entender eso es equivocarme en qué momento, digamos, estoy. El lenguaje audiovisual es un vehículo que tiene que transmitir ese amor, que tiene que tocar el corazón del pueblo, que tiene que modificar con sus mensajes, digamos, que tiene que modificar el accionar de nuestros pueblos. Quiero citar por último una frase que me quise tatuar, pero un poco larga, entonces la verdad que ponérmela desde un brazo hasta el otro era medio raro. Pero una persona dijo que el verdadero revolucionario se ve guiado por grandes sentimientos de amor. No abandonemos el amor porque parezca que es solamente la teoría. La teoría sirve porque necesitamos poder elaborar un mensaje y el lenguaje audiovisual es la forma en la que nosotros vamos a poder llegar a la gente. Corta. Perdón, no hablo mucho en público yo.
Agradecemos al panel, creo que ha sido extraordinaria la exposición de los tres. Les agradecemos muchísimo, sobre todo les agradecemos que se hayan ajustado al tiempo. Stanislao se pasó un poco, pero bueno, lo perdonamos por la belleza de lo que nos mostró. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.